Hola a todos, mi nombre es Jennifer Leiva Palma y soy estudiante de la carrera de Pedagogía en la Universidad de Desarrollo Profesional. El día de hoy les estaré hablando sobre el tema de la comunicación oral y escrita. La comunicación es el proceso mediante el cual los individuos intercambian información, ideas, pensamientos y sentimientos. Este proceso puede llevarse a cabo de una forma verbal, a través de palabras habladas o escritas, o no verbal, a través de gestos, expresiones faciales, posturas, entre otras cosas. Comunicación efectiva implica varios elementos fundamentales, entre ellos estos aspectos claves: el emisor, que es la persona o entidad que envía el mensaje; el mensaje, que es la información, idea o sentimiento que se desea transmitir; receptor, que es la persona o grupo que recibe el mensaje; el canal, que es el medio a través del cual se transmite el mensaje; el contexto, que es el entorno o situación en la que se produce la comunicación; y el ruido, que es cualquier interferencia que distorsione el mensaje o que impida que el receptor lo entienda correctamente. La comunicación también puede ser clasificada en varias categorías. Por ejemplo, la comunicación verbal, que involucra el uso de palabras habladas o escritas, puede ser formal o informal. La comunicación no verbal involucra gestos, expresiones faciales, contacto visual y posturas. A menudo complementa o contrasta con la comunicación verbal. La comunicación escrita, que incluye correos electrónicos, informes, cartas y mensajes de texto, es importante en entornos profesionales y académicos. Y la comunicación visual, que esta utiliza imágenes, gráficos y videos para poder transmitir información. Esta es efectiva para captar la atención y facilitar la comprensión. La comunicación en público se refiere al acto de presentar información, ideas o argumentos ante una audiencia. Este tipo de comunicación puede llevarse a cabo en diversas situaciones, como conferencias, charlas, reuniones o presentaciones académicas y laborales. Algunos de los elementos clave de la comunicación en público son: el orador, que es la persona que presenta, debe ser capaz de conectar con la audiencia y transmitir el mensaje de manera efectiva. La audiencia, que es el grupo de personas que escucha, conocer sus intereses y expectativas es crucial para poder adaptar el mensaje. El mensaje, que es el contenido que se presenta, este debe ser claro, relevante y estar bien estructurado. Y el entorno, que es el contexto en el que se realiza la presentación, incluyendo lugar y condiciones físicas como la iluminación, el sonido, entre otras cosas. A continuación te hablo sobre algunas técnicas de comunicación en público. Por ejemplo, la estructuración del discurso. Esta consta en organizar el contenido en introducción, desarrollo y conclusión, para poder utilizar una estructura lógica que ayude a la comprensión. El uso de recursos visuales, que nos ayuda a incorporar diapositivas, gráficos y videos para poder apoyar el mensaje. Los recursos visuales pueden hacer que la presentación sea aún más atractiva. Las historias y anécdotas. Contar historias relevantes puede captar la atención y facilitar la conexión emocional con la audiencia. Y el lenguaje corporal. Esto es muy importante, ya que utilizar gestos, expresiones faciales y posturas para enfatizar puntos importantes nos ayuda a complementar el mensaje verbal. Aquí cabe aclarar un punto muy importante, ya que la comunicación en público suele presentar algunos desafíos, como lo son el miedo escénico, ya que muchas personas experimentan ansiedad al hablar en público, por lo cual lo mejor es prepararse y practicar para poder ayudar a superar este temor. Las interrupciones o distracciones. Como el entorno puede influir en la presentación, es mejor estar preparado para manejar interrupciones. La adaptación a la audiencia. Cada audiencia es diferente, pero es importante ajustar el mensaje y el estilo según las características de tu público. Las técnicas de la comunicación oral se refieren a las habilidades y estrategias que se utilizan para poder transmitir mensajes de manera efectiva mediante el habla. Esta técnica es crucial en diversas situaciones, como presentaciones, discursos, conversaciones informales y debates. Algunas de las características que podemos encontrar para la comunicación oral efectiva son la claridad, ya que utilizar un lenguaje sencillo y directo nos ayuda a poder expresarnos de una manera que sea más fácil y comprensible para la audiencia. La estructura. Organizar el discurso en una secuencia lógica incluyendo introducción, desarrollo y conclusión ayuda a la audiencia a seguir un hilo en la presentación. Coherencia. Asegurarse de que las ideas estén conectadas y fluyan de manera natural. Podemos utilizar conectores lógicos para poder enlazar conceptos. Entonación y ritmo, ya que variar el tono y la velocidad al hablar puede mantener un interés y enfatizar puntos claves, ya que un tono monótono puede resultar aburrido y poco atractivo. Algunas técnicas de la comunicación oral podrían ser el uso de la voz, ya que deberías mostrar proyección, modulación o incluso utilizar algunas pausas efectivas para enfatizar puntos importantes. El lenguaje corporal. Son muy importantes los gestos y la postura, por lo tanto, debemos evitar cruzar brazos o mirar al suelo, ya que esto puede transmitir una inseguridad. Contacto visual. Mantener el contacto visual con la audiencia puede establecer una conexión y credibilidad. Escucha activa. Fomentar la interacción al hacer preguntas y estar atento a las respuestas de la audiencia. Esto crea un ambiente participativo y demuestra interés en sus opiniones. Y adaptación al público, ya que conocer las características y expectativas de la audiencia es algo esencial. El desarrollo de presentaciones se refiere al proceso de crear y organizar contenido para comunicar información de manera clara y atractiva a una audiencia. Una presentación efectiva combina verbal y visualmente el mensaje para poder maximizar la comprensión y el impacto. En las etapas en el desarrollo de presentaciones podemos encontrar 1. La planificación, que es donde se define el objetivo. Aquí clarificas el propósito de la presentación y esto guiaría todo el desarrollo, ya que es importante investigar las características, intereses y expectativas del público para poder adaptar el contenido y el estilo a sus necesidades. El 2, que es investigación, recopilar información relevante y actualizada sobre el tema, así como información recopilada en categorías o temas claves que se abordarán en la presentación. El 3, que es la estructura de la presentación, consta de introducción para presentar el tema y establecer la relevancia, desarrollo para organizar el contenido en secciones lógicas y la conclusión para resumir los puntos principales y reiterar la importancia del tema.
El 4, diseño visual, que es el uso de herramientas digitales, elementos visuales y diapositivas en caso de ser necesario. 5, que es la práctica, ensayar la presentación varias veces para poder familiarizarse con el contenido y mejorar la fluidez al momento de presentarlo. Los modelos de texto son estructuras o patrones que se utilizan para organizar la información de manera efectiva en un texto. Estos modelos ayudan a los escritores a presentar sus ideas de forma coherente y comprensible. La composición escrita se refiere al proceso de crear un texto que puede incluir la planificación, redacción y revisión. Algunos tipos de modelo de texto que podemos encontrar en nuestra vida diaria son, por ejemplo, el texto narrativo, que relata eventos o historias de manera cronológica. Pueden ser ficticias o basadas en hechos reales. Por ejemplo, los cuentos, las novelas o los relatos autobiográficos. Los textos expositivos, que tienen como objetivo informar y explicar un tema de manera objetiva y clara. Por ejemplo, los artículos científicos, enciclopedias o ensayos. Los textos argumentativos, que persuaden al lector sobre un punto de vista o postura respecto a un tema. Por ejemplo, los ensayos de opinión, editoriales o discursos persuasivos. Los textos descriptivos, que describen las características de personas, lugares, objetos o situaciones de manera detallada. Por ejemplo, las reseñas de los libros, descripciones de personajes en relatos. Y los textos instructivos, que proporcionan instrucciones o pasos a seguir para realizar una tarea. Por ejemplo, los manuales, las recetas y las guías. Hay algunos pasos que podemos encontrar dentro del proceso de composición escrita, como el número 1, la planificación, donde se define el propósito del texto y la audiencia. Es para organizar las ideas. El número 2, que es la redacción, escribir un primer borrador sin preocuparse por la perfección, usar la estructura adecuada según el tipo de texto que se esté elaborando. El número 3, la revisión, para leer y evaluar el texto en busca de errores gramaticales, de estilo y de coherencia. Puedes pedir retroalimentación a otras personas para poder obtener diferentes perspectivas. Y el 4, que es la edición, realizar los cambios necesarios para mejorar la claridad y el impacto del texto. Aquí debemos asegurarnos de que el texto cumpla con el propósito original y sea adecuado para la audiencia. La construcción de textos es el proceso de redactar un escrito que transmita de manera clara, coherente y organizada las ideas, pensamientos o información del autor. Esto implica desde la planificación inicial hasta la revisión final del texto, asegurando así que cumpla con su propósito comunicativo y esté adaptado al público objetivo. La construcción de textos también consta de algunas etapas: la planificación para definir el propósito, conocer a la audiencia y generar ideas; la organización y estructuración, que es una estructura básica de introducción, desarrollo y conclusión, así como la coherencia y la cohesión; la redacción para escribir una primera versión y el uso de párrafos y conectores; la revisión y edición para la corrección de errores, revisar la lectura y mejorar la claridad; y la edición final para ajustar el tono y el formato. La estructura de la comunicación escrita se refiere a la organización interna de un texto que permite que el mensaje sea claro, coherente y fácilmente comprensible para el lector. Una buena estructura guía al lector a través del contenido y asegura que la información se transmite de una manera lógica. Entre las principales estructuras de la comunicación escrita encontramos la estructura lineal, que es la estructura más común, donde el texto se presenta en un orden secuencial y progresivo, por ejemplo en los ensayos, artículos de opinión e informes. La estructura jerárquica, para organizar la información de lo general a lo específico siguiendo una estructura piramidal, por ejemplo en los documentos académicos, informes técnicos o estudios de caso. La estructura de problemas y solución. Presenta un problema en la introducción y luego en el desarrollo del texto se ofrecen soluciones, por ejemplo en los ensayos argumentativos, propuestas o artículos científicos. La estructura de comparación y contraste. Organiza el texto en función de comparar o contrastar dos o más elementos, ideas o temas, por ejemplo en ensayos comparativos, análisis literarios o revisiones de productos. La estructura cronológica o secuencial. Organiza los eventos o ideas en un orden temporal o secuencial, de acuerdo con el tiempo o la serie de pasos, por ejemplo en las biografías, informes históricos, manuales o instrucciones. Y la estructura circular. El texto comienza y termina con la misma idea o tema, creando un efecto de cierre y cohesión, por ejemplo en ensayos reflexivos, textos narrativos o discursos. Y como es bien sabido, los elementos estructurales claves en la comunicación escrita son la introducción, que es el primer contacto del lector con el tema. Esta debe captar la atención y ofrecer una visión general del contenido. El desarrollo o cuerpo del texto es donde se expone la información principal. Aquí se desarrollan argumentos, se presentan datos y se explica en profundidad el tema. Y la conclusión, que resume los puntos principales y cierra el texto de manera coherente. Esta no debe introducir ideas nuevas, sino reafirmar lo que ya está expuesto. El desarrollo de documentos escritos se refiere al proceso de planificación, redacción, organización y revisión de textos que tienen un propósito específico, como informar, persuadir, instruir o entretener. Estos documentos pueden incluir informes, cartas, propuestas, manuales, entre otros. Este desarrollo también consta de un proceso de 5 pasos. El 1 es la planificación, ya que antes de comenzar a escribir el documento debemos definir el objetivo. ¿Qué se busca con el documento? ¿Informar, persuadir, instruir o una combinación de estos? Así como investigar y reunir todos los datos o información necesaria para poder respaldar ideas y argumentos que se presenten. El 2 es la organización del contenido, que va de manera lógica antes de comenzar a redactar para poder asegurar una comunicación efectiva. El 3 es la redacción, donde es importante tener en cuenta el estilo y tono del documento. Esto porque deben de ser apropiados para el público y su propósito. El 4 es la revisión y edición, que después de completar el borrador, la revisión y edición son esenciales para asegurar que el documento cumple verdaderamente con su propósito. Y el 5 es el formato y presentación, ya que un buen documento no solo debe estar bien escrito, sino también presentarse de manera clara y profesional. Y por último hablaremos de la comunicación intergeneracional.
Se refiere al intercambio de información, ideas, sentimientos y valores entre personas de diferentes generaciones. Este tipo de comunicación es clave en entornos familiares, laborales y educativos, ya que diferentes generaciones suelen tener diferentes marcos de referencia, experiencias y maneras de expresarse. Cada generación tiene características particulares que influyen en cómo se comunican, lo que puede dar lugar a diferencias en expectativas, estilos y preferencias. La generación tradicionalista, nacidos antes de 1946, valoran la formalidad, lealtad y jerarquía. Su estilo de comunicación tiende a ser más formal y respetuoso de las normas sociales. Los baby boomers de 1946 a 1964 son trabajadores orientados al logro, valoran el trabajo duro y la estructura, prefieren una comunicación más directa pero respetuosa. La generación X de 1965 a 1980 son pragmáticos, independientes y se adaptan bien al cambio, pero tienen una actitud equilibrada hacia la autoridad y el trabajo. Los millennials o generación Y de 1981 a 1996 se sienten cómodos con la tecnología, valoran la flexibilidad y el retroalimentación continuo. Son más colaborativos y aprecian la transparencia. Y la generación Z de 1997 a 2012 son nativos digitales, altamente conectados a las tecnologías móviles y valoran la diversidad y la inmediatez de la comunicación. Pero como en todo lugar también existen los desafíos, ya que hay diferencias en los estilos de comunicación. Las generaciones más jóvenes tienden a preferir métodos de comunicación más informales y digitales, mientras que las generaciones mayores pueden preferir una interacción más formal o personal. Las percepciones y valores son diferentes, ya que los diferentes contextos históricos y culturales en los que crecieron estas generaciones influyen en sus valores, creencias y expectativas, por lo que pueden dar lugar a malentendidos o conflictos. Las barreras tecnológicas, ya que las generaciones más jóvenes suelen estar muy familiarizadas con la tecnología, mientras que algunas personas mayores pueden sentirse incómodas o no estar tan familiarizadas con las herramientas digitales. Y la falta de adaptación mutua, ya que a veces ni los jóvenes ni los mayores hacen el esfuerzo necesario para poder ajustar su estilo de comunicación al otro, lo que puede llevar también a malentendidos y frustraciones. En resumen, la comunicación es un proceso fundamental que atraviesa todas las facetas de la interacción humana, desde lo personal hasta lo profesional. A lo largo de esta presentación hemos visto cómo diferentes formas de comunicación son esenciales para transmitir ideas, establecer conexiones y resolver problemas. En un mundo cada vez más conectado y diverso, la capacidad de comunicarnos efectivamente, respetando y comprendiendo las diferencias de generaciones y culturas, es una gran habilidad, por lo que la comunicación efectiva no solo facilita la transmisión de información, sino que también crea puentes de entendimiento, colaboración y aprendizaje mutuo. Por lo tanto, mejorar nuestras habilidades de comunicación, tanto oral como escrita, y adaptar nuestras estrategias a diferentes audiencias, es una clave para tener éxito en cualquier ámbito.